Hola a todos, en este video hice el esfuerzo de resolver 10 ejercicios en un solo video para poder completar lo más que pueda de los ejercicios de la prueba de habilidades cuantitativas. Entonces, nada más quería pedirles que por favor compartan el video, denle me gusta, suscríbanse al canal si no lo han hecho y de verdad hacer estos videos requieren mucho esfuerzo, requieren tiempo y lo mínimo que espero es que le den me gusta a los videos, que se suscriban y que compartan con todos aquellos que sepan que necesitan ayuda en estos exámenes. Si ustedes comparten, si ustedes le dan me gusta al video y se suscriben, yo sigo haciendo estos esfuerzos y intentaré de resolver más ejercicios en un solo video para poder completar la práctica antes del examen. Bueno, muchas gracias y los dejo con el video. Vamos con el ejercicio número 21. Antes de ir con el ejercicio quiero darles una recomendación y es que lean los ejercicios muy detalladamente, tanto con este ejercicio como para todos los ejercicios. Léanlo muy detenidamente y estén seguros de que van entendiendo lo que van leyendo. Porque me pasó con este ejercicio que interpreté algo diferente a lo que estaban planteando en el ejercicio. Entonces hice un procedimiento que el procedimiento no estaba mal, pero el planteo sí estaba mal. Entonces al final de cuentas llega una respuesta que, bueno, no era ninguna de las que estaba aquí. Entonces, por supuesto que algo había interpretado mal, ¿verdad? Pero sí tienen que ser muy cuidadosos porque muchas veces tal vez uno hace un camino que no es el que le están planteando acá y uno llega a una respuesta que sí está entre las opciones. Entonces puede marcar una opción errónea, ¿verdad? En este caso, cuando yo lo hice, no dio ninguna de estas. Entonces, por supuesto que uno sabe que algo hizo mal, ¿verdad? Pero bueno, es un consejo, nada más lean muy detenidamente y vean que el planteamiento que ustedes están haciendo es de verdad el que le están poniendo en el ejercicio. Bueno, el ejercicio nos dice, para vaciar un contenedor de agua se realizan X extracciones con un recipiente de C3 litros de capacidad. Entonces, nosotros tenemos aquí un recipiente, un contenedor de agua X ahí. Vamos a ponerle a ese contenedor a este set de contenedor, ¿ok? Y dice que entonces tenemos un recipiente de Z litros de capacidad. Voy a poner aquí como que tenemos un recipiente de Z litros de capacidad, que ese recipiente lo estamos usando para vaciar ese contenedor, ¿ok? Entonces tenemos que tomar ese recipiente Z con Z litros de capacidad y hacemos X extracciones. O sea que con este recipiente de Z litros necesitamos hacer una cantidad X de extracciones para vaciar todo el contenedor. Luego dice, si se utiliza un recipiente con 3 litros más de capacidad, entonces aquí es donde tenemos que tener un cuidado porque ¿dónde es que van esos 3 litros más de capacidad? Pues en este recipiente Z, o sea que ahora ya vamos a usar un recipiente que no es Z, sino que vamos a utilizar un recipiente que tiene Z más 3 litros de capacidad, que se utiliza. Y bueno, ahora nos preguntan cuál expresión representa la cantidad de extracciones necesarias para vaciar el contenedor. Entonces, acá es donde va a ir nuestra incógnita, lo que tenemos que calcular, ¿verdad? Pero bueno, nosotros sabemos aquí una cosa. Primero, aquí el contenedor total, o sea, el contenedor que tenemos, que estamos extrayendo, tiene, digámosle, C litros, o sea, una cantidad C de litros, ¿ok? Y nosotros estamos sacándole Z litros una cantidad X de veces. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo estos Z litros y yo los multiplico por X, entonces me da C, obviamente, ¿no? Yo tengo el contenedor completo, le saco Z litros una X cantidad de veces, entonces obviamente si yo multiplico los litros de Z por X, me va a dar todo el contenedor, ¿verdad? Entonces de ahí yo saco una primera ecuación. Ahora tengo que hacer una segunda ecuación acá, que sería que ese contenedor es igual a Z más 3. Esto es muy importante ponerlo entre paréntesis, ¿verdad? Porque todo eso lo vamos a multiplicar por esta incógnita que tenemos que calcular. A esa incógnita que tenemos que calcular aquí le voy a poner X sub 1 para no confundirlo con este X de arriba. Entonces eso lo va a multiplicar por ese X sub 1, que sean las nuevas extracciones que tenemos que hacer con el recipiente de Z más 3 litros, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya tenemos dos ecuaciones, que esas dos ecuaciones las podemos igualar. ¿Por qué? Porque esto de acá, esto que tengo aquí, es igual a C,
esto de acá es igual a C y esto de acá también es igual a C. Entonces yo puedo igualar esas expresiones. Entonces Z por X es igual a, entre paréntesis, Z más 3, todo eso multiplicado por ese X sub 1 que queremos calcular. Entonces estas serían las nuevas extracciones que está multiplicando por todo este paréntesis. Como todo esto está multiplicando estas extracciones que yo quiero calcular, las paso al otro lado a dividir. Entonces me queda que ZX dividido entre esto que tenemos aquí, o sea Z más 3, es igual a ese X sub 1 que estamos calculando, que serían las nuevas extracciones con el recipiente de Z más 3 litros. Que si vemos Zx sobre Z más 3 está aquí en la opción D. Entonces tendríamos que el ejercicio número 21 como respuesta es la opción D. Ok, ahora vamos con el ejercicio número 22. En este ejercicio 22 nos dice, en un rectángulo el largo es el doble del ancho. ¿Cuál es la razón entre el ancho del rectángulo y su perímetro? Entonces, bueno, hacemos un rectángulo. Para tenerlo gráficamente se nos hace mucho más fácil siempre ver las cosas así. Y nos dice que el largo es el doble del ancho. Y nos preguntan cuál es la razón entre el ancho del rectángulo y su perímetro. Aquí es muy importante ver que nos están preguntando. Nos están preguntando por la relación entre el ancho y el perímetro. Entonces, como nos están preguntando por el ancho, vamos a poner las cosas acá, el largo y el ancho, en términos de ese ancho. Entonces, aquí tenemos el ancho. Aquí tenemos el ancho y nos dice que el largo es el doble del ancho. Entonces no voy a poner aquí L de largo, sino que voy a poner 2 veces el ancho. Porque nos están diciendo que el largo es el doble del ancho, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se saca el perímetro de una figura? Simplemente es sumar todos sus lados. Entonces aquí tendríamos que sumar para el perímetro. Tenemos que sumar 2 veces el ancho, que sería un largo, más otra vez 2 veces el ancho, más ancho, ¿ok? Y de esta manera tenemos que el perímetro es igual a 2 anchos más 2 anchos son 4, más una vez más el ancho son 5, más otra vez son 6. Entonces el perímetro es igual a 6 veces el ancho. Entonces, ¿cuál es la razón entre el ancho del rectángulo y el perímetro? Pues es 1 a 6, ya que el ancho es una sexta parte del perímetro. Eso es lo que tenemos que calcular cuando nos preguntan sobre la razón de algo con algo. Entonces, en este caso, el ancho es una sexta parte del perímetro. Y si lo hubiéramos al revés, más bien el perímetro sería 6 veces el ancho. Pero aquí la proporción va del ancho al perímetro, o sea, de lo más pequeño a lo más grande. Entonces, el ancho es un sexto del perímetro, que sería la opción D. Vamos con el ejercicio número 23. Vamos a ver que este ejercicio número 23 es simplemente un sistema de ecuaciones donde tenemos dos ecuaciones y bueno, en este caso son dos ecuaciones con 3 incógnitas, pero vamos a ver que unas se van a cancelar. Entonces al final de cuentas vamos a poder averiguar el valor de una de esas incógnitas. Entonces dice, sea m, x y y números reales, tales que y es igual a mx menos m al cuadrado menos x. Si x es igual a m más 1, entonces se cumple ¿qué? Bueno, aquí, como les decía, tenemos dos ecuaciones y vemos que en una está la y despejada y en la otra tenemos el valor de x en términos de m. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí tenemos un x y aquí tenemos un x. Vamos a reemplazar este x de acá por esta igualdad de acá, ya que x es igual a m más 1. Así vamos a dejar todo esto en términos de m. Entonces nos queda que y es igual a m por x, pero sabemos que x es igual a m más 1, entonces lo reemplazamos, ¿ok? Menos m al cuadrado menos x, que otra vez lo reemplazaríamos. Muy importante los paréntesis, porque este menos de acá nos va a cambiar de signo lo que está dentro del paréntesis. Entonces tenemos que y es igual a m por m, aquí hacemos la propiedad distributiva, m por m me queda m al cuadrado, y luego m por 1 me queda m, ¿ok? Más m. Luego tenemos menos m al cuadrado, eso nada más lo dejamos así, y luego lo que yo les decía de el paréntesis, aquí nos va a cambiar el signo, esto es como que si tuviéramos aquí un menos 1, entonces menos 1 por m me da menos m,
Y menos 1 por 1 me da menos 1. ¿Qué es lo que pasa aquí ahora? Entonces me va a quedar que y es igual y buscamos términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos m al cuadrado que es semejante con menos m al cuadrado. ¿Qué pasa? Tengo m al cuadrado, le resto m al cuadrado, me queda 0. O sea que se me va la expresión que está al cuadrado. Ya no voy a tener m al cuadrado. Tengo otros términos semejantes. M le resto menos m. Entonces m menos m también me da 0. Entonces ya aquí tengo 0 con los m al cuadrado, 0 con los m y solo me va a quedar el menos 1. Entonces al final de cuentas me queda que y es igual a menos 1. Que eso lo tenemos en la opción C. Vemos que este no es un ejercicio tanto de razonamiento, sino simplemente de saber aplicar un sistema de ecuaciones. En este ejercicio número 24 vamos a tener que aplicar factor común. Entonces, si no lo tienen muy fresco, sería muy bueno que busquen ejemplos y explicaciones sobre el factor común. Nos dice, considere la siguiente igualdad. Y bueno, aquí nos dan esto que en realidad va siendo como una fórmula. Esa fórmula, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bueno, que cuando yo sumo números desde el 1 hasta un número n, toda esa suma me va a dar igual a n por el número siguiente, o sea, el n más 1 dividido entre 2. O sea que si yo sumo, por ejemplo, todos los números del 1 al 10, 10 vendría siendo ese n, entonces yo en lugar de sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y así sucesivamente hasta el 10, voy a aplicar esta fórmula que sería 10 por 11 dividido entre 2. Entonces aquí nos dicen, bueno, donde n es un número entero positivo. Y entonces nos dan esto de acá, que es si k por x más 1 más k por x más 2 y así sucesivamente hasta k por x más 20 es igual a 310k, donde k es un número real distinto de 0, entonces el valor de x es igual a... Bueno, primero que todo aquí que k sea un número distinto de 0, nos lo están diciendo obviamente porque si k fuera 0, pues al multiplicarse con todos los elementos que tenemos acá, al final todo nos daría 0. Pero bueno, eso entonces es simplemente una información que nos están dando ahí, pero no la vamos a usar en sí tanto para resolver el ejercicio. Pero sí es muy importante esta fórmula que nos están dando, pero nosotros tenemos que buscar el camino de cómo es que vamos a aplicar esa fórmula. Bueno, primero que todo, lo que les decía del factor común. Aquí tenemos en cada uno de estos elementos que se están sumando acá, tenemos que cada uno de ellos se está multiplicando por k. Entonces, ¿qué es el factor común? Bueno, voy a hacer un ejemplo aquí muy rápido. Que si yo tengo, por ejemplo, aquí a multiplicándose por x, después tengo a multiplicándose por digamos, yz más a multiplicándose por z, yo veo que en todos estos elementos de acá hay un factor en común, que es el a. Entonces yo puedo sacar ese a factor común y lo voy a multiplicar por cada uno de esos elementos que se están multiplicando aquí, ese a, o sea, por x más y más z más z. Entonces estas dos expresiones son equivalentes. Entonces eso es lo que voy a hacer acá. Veo que en todos a se está multiplicando por un k. Entonces voy a sacar el k a factor común. Y entonces dentro me va a quedar ahora el x más 1. Y luego más x más 2. Más x más 3. Y así sucesivamente más llegar hasta el x más 20. ¿Ok? Bueno, aquí ya no me quedó campo, pero bueno, toda esa expresión me queda igualada a 310k. ¿Ok? Entonces, una vez que hice eso, ¿qué más podemos hacer? En realidad aquí, ya una vez que yo saqué el x a factor común, estos paréntesis no son necesarios. ¿Por qué? Porque la suma es asociativa. ¿Eso qué significa? Que cuando yo tengo tres elementos, por ejemplo, si yo tengo 2 más 3 más 5... Al final de cuentas es lo mismo si yo empiezo sumando 2 más 3 a que si yo empezara sumando 3 más 5. La suma es asociativa. Entonces, por eso aquí en realidad los paréntesis ya no son importantes. Aquí sí, porque había una multiplicación que era con el k, pero aquí ya no va a ser relevantes esos paréntesis. Entonces, al final de cuentas nos quedaría k multiplicado por la suma de todos estos elementos, sin importar en orden en que los sumemos. Entonces me quedaría más x más 1, más x más 2, más x más 3,
y así sucesivamente iría sumando y sumando y sumando hasta el x más 20, que eso todo me tendría que dar 310k. ¿Ok? Y para simplificarlo todavía más, entonces, ¿qué me queda? Bueno, ¿cuántas x yo voy a estar sumando aquí? Yo tengo una x con el más 1, más 2, más 3, así sucesivamente hasta llegar al 20. Entonces tengo 20x. Entonces, cuando yo sumo una x más una x más una x más una x 20 veces, voy a tener 20x. ¿Ok? Y esas 20x entonces me van a quedar sumando más 1, más 2, más 3, más 4 y así sucesivamente todos los números hasta llegar al más 20. ¿Ok? Entonces, ya aquí veamos que a partir de aquí tengo lo que me estaban poniendo aquí en la fórmula. Yo tengo números desde el 1 sumándose hasta un número n, que sería 20. Entonces, esta suma que tengo aquí va a ser igual a, si yo aplico esta fórmula con el n igual a 20. Entonces voy a tener 20 multiplicado por 21, que sería n más 1, o sea, el número siguiente, dividido entre 2. ¿Ok? Aquí yo podría dividir este 20 entre este 2 para que me quede simplemente 10 por 21, que se me simplifica mucho más. Entonces me queda 210. Entonces, ¿qué me va a quedar ya? Para terminar, bueno, voy a hacerlo aquí alrededor. Me quedó k multiplicado por 20x más 210. ¿Por qué? Porque todo esto de acá me dio 210. Todo eso me tiene que dar igual a 310k. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Al final de cuentas, este k de acá se va a simplificar con este de acá. Podríamos verlo así porque lo que tenemos que averiguar es el valor de x. Entonces tenemos que despejar x. Entonces este k de acá lo podría pasar a dividir aquí. Entonces me va a quedar 20x más 210 es igual a 310k dividido entre k. Esta k se me cancela con esta k de acá y me queda simplemente que 20x más 210 es igual a 310. Entonces, bueno, sigo para acá. 20x, este 210 lo puedo pasar a restar el 310. Entonces me queda que 20x es igual a 310 menos 210, que en este caso me da 100. Y luego simplemente me va a quedar 20x es igual a 100. Ese 20 lo paso a dividir el 100. Entonces me queda que x es igual a 100 dividido entre 20. ¿Y cuánto es 100 dividido entre 20? 100 dividido entre 20 es 5. ¿Ok? Entonces, de esa manera, tendríamos que el ejercicio número 24 como respuesta es la opción A. Vemos que aquí al final de cuentas x nos dio 5, que sería lo que tenemos en la opción A. Y es lo que nos están preguntando. El valor de x es igual a... Entonces, la opción A, que es 5. Para este ejercicio número 25 es muy importante que tengamos claro el tema de desigualdades o inecuaciones. Entonces voy a hacerle dos ejemplos acá, o bueno, un ejemplo comparando una inecuación o desigualdad con una igualdad. Cuando nosotros tenemos una igualdad, por ejemplo, con números negativos acá, menos x es igual a menos 2, esto cuando despejemos el x, simplemente lo que hacemos es a ambos lados, por decir así, quitamos los símbolos, entonces nos va a quedar que x es igual a 2. Obviamente, si menos x es igual a menos 2, pues x es igual a 2. Que lo podríamos ver como que este x estuviera aquí multiplicando por un menos 1. Ese menos 1 pasa a dividir el menos 2, entonces me queda menos 2 menos 2 dividido entre menos 1. Y menos se nos hace positivo. Ok. Algo muy parecido a lo que tenemos acá, solo que aquí es una desigualdad. Nos dice que menos x es menor a menos 2. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, podríamos verlo así también, como que aquí hay un menos 1, que ese menos 1 va a pasar a dividir el menos 2. Entonces nos quedaría que x es igual, bueno, en este caso menor, ¿verdad? Si fuéramos a seguir esta desigualdad que teníamos acá, nos quedaría entonces menos 2 dividido entre menos 1, que eso después nos pasaría a ser un 2 positivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la diferencia? Que cuando nosotros hagamos esto, o sea, cuando estemos multiplicando o dividiendo por un número
negativo, la desigualdad va a cambiar de símbolo, o sea, se va a invertir. Entonces ya no va a ser que x es menor a esto de acá, sino que más bien va a ser que x es mayor a esto de acá. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí que menos 2 es menor a menos 1, vean qué pasa si yo simplemente les quito los signos negativos acá, que sería que 2 es a 1. ¿Cuál relación sería aquí? Sería que 2 es mayor a 1. Entonces vean que eso es lo que está pasando justamente aquí. Tenemos una desigualdad donde hay dos números negativos que se están comparando, luego los pasamos al valor, por decir así, en este caso sería el valor absoluto, y se nos va a cambiar los signos. Aquí el menos 2 es menor a menos 1 y aquí en este caso el 2 es mayor a 1. Eso es algo muy importante de tener en cuenta en las desigualdades. Bueno, dicho eso, vamos a ver que el ejercicio es muy fácil si tenemos esto en claro, ya que dice, sean x, w, z números reales, si x más w es igual a z, entonces bueno, aquí ya tenemos una ecuación, x más w es igual a z, y w está entre z menos 2 y z más 1. Entonces x está entre, bueno, esto que nos están dando acá es una inecuación, z menos 2 sería menor a w, y w a su vez sería menor a z más 1, ya que nos están diciendo que w están entre estos dos números. Obviamente z menos 2 va a ser menor que z más 1, ya que tengo un número, le estoy sumando, restando 2 y aquí le estoy sumando 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí tenemos un w, aquí también tenemos un w y un x y el z, y nos están preguntando por ese x. Entonces, de esta ecuación de acá, podemos despejar w. Para que w nos quede en términos de x y z, entonces lo podríamos reemplazar en esta inecuación de acá y todo nos va a quedar en términos de x y z. Entonces, bueno, w es igual a z menos x. Miren que lo que hice fue simplemente este x lo pasé a restar. Entonces, aquí tengo w, simplemente sustituyo esta w de acá por esto de aquí. Entonces me queda z menos 2 es menor a z menos x. Y a su vez z menos x es menor a z más 1. Pero lo voy a separar en dos diferentes inecuaciones para que nos quede más fácil trabajarlo. Entonces esta sería esta parte de acá, la parte, por decir así, de la izquierda. Y ahora la parte de la derecha, entonces nos quedaría z menos x, que es el valor de w, es menor a z más 1. Entonces, bueno, de aquí voy a trabajar un poco más a la izquierda para que me quede espacio después de trabajar esta de acá. Lo que voy a hacer es a ambos lados voy a restar z. Entonces, o pueden verlo también como que esta z está aquí positiva, va a pasar al otro lado a negativo. Entonces me va a quedar z menos 2. Aquí de este lado simplemente me va a quedar el menos x. Entonces, bueno, se restan las zetas y me queda solo el menos 2 es menor a menos x. Y justamente por eso les estaba explicando antes esto de acá, que es tan importante. ¿Por qué? Bueno, aquí cuando yo multiplique ambos lados por menos 1, o si ustedes quieren verlo como que este menos 1 de la x pasaría a dividir este menos 2, se me va a cambiar este signo. Entonces, este signo ahora se va a invertir, o sea que ahora me va a quedar de esta manera. El x me va a quedar positivo y el 2 me va a quedar positivo, ya que sería como que si este menos 1 yo lo paso a dividir acá, me queda menos 1 sobre menos 2 sobre menos 1, menos negativo y negativo me queda positivo. Bueno, aquí va siendo muy similar, lo mismo. Si quieren verlo como que esta z, yo lo paso aquí a restar esta z, entonces me queda menos x es menor a z menos z más 1. Se me restan las zetas, me queda menos x es menor a 1. Y lo mismo, este menos 1 de acá lo paso del otro lado a dividir. Entonces se me va a cambiar este símbolo de acá porque estoy multiplicando o dividiendo por un número negativo. Entonces me quedaría aquí y bueno, cuando yo pase este menos 1 que está aquí al frente de la x a dividir, me va a quedar 1 sobre menos 1, que eso me quedaría menos 1 negativo. Recordemos que en una fracción, si tenemos en este caso sería 1 menos 1, al final de cuentas me va a quedar menos 1. Cuando tenemos un menos nada más me queda negativo, si son dos negativos me quedaría positivo, como en el caso que nos quedaba aquí.
Entonces, bueno, ya tenemos de esta manera que x es menor a 2. Entonces aquí podría ser la relación x es menor a 2, pero a su vez x es mayor a menos 1. Entonces quiere decir que x está entre menos 1 y 2. Que eso tendríamos que es la opción C. En este ejercicio 26 vamos a tener que tener muy en claro las propiedades de potencia, ya que si estamos elevando a una potencia 20. Entonces, bueno, empezando porque cuando nosotros tenemos un número elevado a una potencia par, eso nos va a dar un número positivo, o bueno, en el caso de que ese número y fuera 0, pues nos daría 0 también, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho eso, también es muy importante, o bueno, en realidad no es tan importante, pero sí nos sería de mucha ayuda si resolvemos esto de 1 sobre 200 y lo hacemos en decimales para que nos dé una idea más de qué es lo que está pasando acá. Entonces, bueno, yo tengo 1, lo divido entre 200, el 200 no me cabe en el 1, entonces multiplico por 0 para que me dé 0 acá y bajo el 1. Ahora, como hacíamos en la escuela, nosotros agregábamos una coma aquí y aquí tendríamos que agregar un 0 cada vez que vamos restando. Entonces, bueno, 200 no me cabe en el 10, lo tengo que multiplicar por 0, me da 0 y aquí bajo el 10, como dije antes, como estamos ya después de la coma, cuando yo hago esta resta le tengo que agregar un 0 al resultado. 200 no me cabe en el 100, entonces multiplico por 0, me da 0 y bajo ese 100 que ahora le agrego otro 0 y me queda 1000 acá. Ahora el 200 si me cabe en el 1000, me cabe 5 veces, entonces 200 por 5 me da 1000 y bueno, ya resolveríamos esa fracción que tenemos acá. 1 sobre 200 es igual a 0,005. Entonces esto es para tener una idea de que este número que estamos elevando a la 20 va a ser un número que va a ser menor a 0,005. Y además de eso, con esta propiedad que dijimos al principio, va a ser un número que, bueno, en el caso de que lo que está en el paréntesis es 0, va a ser 0 y no va a entonces exceder 0,005. Entonces aquí ya sabemos que este número de acá está entre 0, bueno, y puede ser 0, además, si esto de acá de adentro se nos hace 0, y como máximo, o sea, no puede ser mayor a 0,005. Entonces, analice las siguientes proposiciones. El valor de x puede ser 7. Entonces, vean qué pasa si el valor de x es 7. Bueno, me va a quedar 7 menos 7 elevado a la 20, que va a ser menor a esto de acá, 0,005. ¿Okay? Y bueno, 7 menos 7 es 0, que es lo que estaba mencionando antes, y si yo tengo 0 a la 20, pues me va a dar 0, porque va a ser 0 multiplicado por 0 20 veces. Entonces me va a quedar que 0 es menor a 0,005, lo cual es verdadero. Entonces esto es verdadero, lo que tenemos acá. El valor de x puede ser negativo. Vamos a ver qué pasa en este caso. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado porque nos están diciendo que puede ser negativo. O sea que si yo tengo aquí un número x, vamos a hacer un ejemplo negativo, por ejemplo, menos 2, y le resto además 7 a la 20, ¿qué va a pasar? Bueno, al final de cuentas aquí, estos números negativos, por decir así, que se van a estar restando y va a quedar, por decir así, o sea, esto lo que voy a decir en realidad no está del todo matemáticamente correcto decirlo, pero nos va a quedar, por decir así, un número negativo, digamos, más grande. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, aquí nos va a quedar menos 9. Entonces, para que sea más matemáticamente correcto, lo que quiero decir es que el valor absoluto de este número de acá, o sea, si yo tengo el valor absoluto de menos 7, es 7. Y el valor absoluto del resultado es 9. Entonces el valor absoluto nos sería mayor a el que tengo aquí cuando le saco a menos 7. Entonces me va a quedar 9 a la 20. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Cuando yo aquí le reste a menos 7 un número, o más bien le sume un número negativo, que en el caso de que x sea negativo, entonces me va a quedar un número negativo menor que 7. Pero al final de cuentas, como
cuando yo tengo una potencia par, el resultado me va a dar positivo. Entonces al final de cuentas menos 9 sobre 20 va a ser igual a que si yo tuviera 9 sobre 20. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando una cantidad par de veces, entonces el negativo se me va a ir. Entonces, dicho eso, cuando yo esté aquí sumándole un número negativo al menos 7, me va a quedar siempre una potencia que va a ser mayor a la potencia de 7 a la 20. ¿Y qué pasa? Que, bueno, esto ni tan siquiera lo tenemos que calcular. Esto es un número muy grande. Cuando nosotros tenemos que multiplicar 7 por sí mismo 20 veces, o sea, ya con solo 7 a la 1, que 7 a la 1 es igual a 7, ya nos quedaría que es mayor a esta expresión de acá. Ahora imagínense si tenemos 7 a la 20, va a ser mucho mayor que esta expresión de acá. Y si nosotros a ese menos 7 le restamos, o más bien en este caso sería le sumamos un número negativo, más va a ser todavía un número todavía mayor. Entonces esto es algo que en sí no podemos resolver porque no nos están dando un número en específico, pero es algo que tenemos que entender. Que entonces voy a repetir todo lo que dije. Con solo que tengamos el 7 elevado a la 1 ya nos da un número mayor a esto de acá, que es algo que no puede pasar porque nos están diciendo que esta expresión tiene que ser menor. Y si entonces nosotros a menos 7 le sumamos un número negativo, nos va a quedar una expresión todavía más grande. Nos va a quedar una expresión más grande que tener el 7 a la 20, que ya por sí solo el 7 a la 20 era mayor que esto de acá. Entonces, si nos va a quedar toda una expresión mayor, esto de acá jamás se cumpliría. Entonces, ¿el valor de x puede ser negativo? No, no puede ser negativo porque nos quedaría una expresión mayor a esto que tenemos acá. Entonces nos dice, bueno, de las proposiciones anteriores, ¿cuáles son verdaderas? Sería solo la 1. Bueno, nuevamente repito, este es un ejercicio más que todo de análisis, sabiendo bien las propiedades de potencias y manejando bien qué es lo que está pasando acá, lo que escribí acá. Una vez que entendemos eso, lo podemos resolver, pero en realidad no es algo así como que yo hago un procedimiento y llego a un resultado específico, porque no, nos están hablando de propiedades. Entonces, como lo dije al principio, si no les quedó muy claro, pues tienen que buscar más propiedades de potencias, y en este caso, ¿verdad?, de números negativos que se están elevando a una potencia par. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué? Yo puedo decir que menos 9 a la 20 es lo mismo que 9 a la 20. Este ejercicio nos dice, para x, y, z, que pertenece al conjunto de 0, 1 y 2, se define la expresión x, y, z sub 3 como x por 3 a la 2 más y por 3 más z. Si x 2m sub 3 equivale al número 15, entonces el valor de x más m corresponde a... Bueno, aquí simplemente nos están diciendo primero que todo que los números x, y y z pueden tomar los valores de 0, 1 y 2 y nos definen una expresión. Entonces, si nosotros vamos a utilizar esa expresión con este conjunto que nos están dando acá, o esos números que nos están dando acá, primero el primer elemento que tenemos aquí, x, en este caso sería k, lo vamos a multiplicar por 3 elevado a la 2. Entonces nos va a quedar k por 3 elevado a la 2. Luego, ¿qué va a pasar con el segundo elemento? Lo vamos a multiplicar por 3. Aquí el segundo elemento es 2, entonces nos va a quedar 2 por 3. ¿Ok? Y el tercer elemento simplemente lo vamos a sumar, que en este caso sería el z, que sería el m. Y esto nos están diciendo que equivale al número 15. Luego nos preguntan por el valor de k más m, pero bueno, aquí simplemente tenemos que, primero que todo, resolver algunas operaciones. Por ejemplo, el 3 a la 2 me va a quedar 9, entonces me va a quedar 9 multiplicado por k, yo lo voy a escribir como 9k. Luego 2 por 3 me da 6, más m, igual a 15. Voy a pasar este 6 a restar, entonces me va a quedar 9k más m es igual a 15 menos 6, que entonces me quedaría 9k más m es igual a 9. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Este m lo puedo pasar a restar, me queda 9k es igual a 9 menos m.
Y luego puedo pasar este 9 aquí a dividir. Lo podría hacer de dos maneras. Puedo hacer esto como 9 menos m todo dividido entre 9. O puedo hacerlo simplemente como x es igual a 9 sobre 9 menos m sobre 9. ¿Ok? ¿Para qué lo hice de esta manera? Porque aquí me va a quedar un 1. Entonces me va a quedar que k, voy a hacerlo aquí a la derecha, que k es igual a 1 menos m sobre 9. Recordemos que 9 sobre 9 es igual a 1. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Que me está quedando que este número k es igual a 1 menos m sobre 9. Pero ¿qué pasa acá? Que k y m solo pueden tomar de valor 0, 1 y 2. Entonces, primero que todo, si k fuera 0, entonces, para que esto se cumpla de acá, para que esto se cumpla, si k fuera 0, por ejemplo, me va a tener que 0 es igual a 1 menos m sobre 9. Entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Que esta expresión de acá tiene que ser 1 para que me quede 1 menos 1 y me dé 0. Y para que esta expresión de aquí me dé 1, m tendría que tomar el valor de 9 para que me quede 9 sobre 9 y me da 1. Pero m no puede tomar el valor 9 porque solo puede tomar alguno de estos tres números. Entonces vemos que k no puede ser igual a 0 porque no habría forma de que esa ecuación se cumpla. ¿Qué pasa cuando k es 1? Cuando k es 1 tendríamos que 1 es igual a 1 menos m sobre 9. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, si 1 es igual a 1 menos un número, ese número de acá tiene que ser 0. Para que nos quede 1 menos 0, quede 1 y nos quede que 1 es igual a 1. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para que esta fracción se me haga 0? Cuando m es igual a 0, entonces me va a quedar 0 sobre 9, queda 0. Y eso sí puede pasar porque m puede ser 0. Entonces, el k es igual a 1 y el m es igual a 0. De esta manera nos quedaría en esta expresión, nos quedaría 1 es igual, aquí sustituye el k, 1 menos 0 que sería el m dividido entre 9, lo cual es cierto, ya es que nos queda 1 es igual a 1 menos 0 que sería 1. Entonces de esta manera se cumpliría esa ecuación, tendríamos que k es 1, m es 0 y nos preguntan el valor de la suma de k más m, que sería 1 más 0, que es 1, y está en la opción B. Nos dice el número 28, sea x, y, z, números reales positivos distintos, tales que y al cuadrado es mayor a z y que es mayor a x al cuadrado. Considere las siguientes proposiciones. Entonces, bueno, primero que todo voy a escribir este x al cuadrado aquí mejor para que nos quede en la misma línea y no nos quede separado. Y bueno, entonces vamos a ir por las proposiciones. Dice que si yo tomo z y le resto y es menor a 0. Entonces, bueno, si yo tomo el valor de z que tendría acá y yo le resto un número que ese número elevado al cuadrado es mayor a ese z, aquí lo que me está diciendo es que es menor que 0, o sea que será un número negativo. Pero bueno, cuando nosotros estamos viendo proposiciones, nos sirve, es muy útil usar ejemplos, porque si podemos encontrar un ejemplo que cumple esto de acá, pero que no cumple la proposición, entonces podríamos saber que esa proposición es falsa. Entonces, aquí podríamos hacer eso. Podríamos tomar, por ejemplo, un número y como que si fuera el número 2, por ejemplo. Entonces tendríamos 2 a 2, que eso es 4. Podríamos tomar z, un número menor a ese 4, sería 3. Y x, un número que cuando yo lo elevo al cuadrado me va a dar menor que 3, que por ejemplo sería 1. Entonces aquí tengo un ejemplo de esto, que es un ejemplo bastante simple. Me da 4. Que es mayor que 3, que 3 es mayor que 1. Entonces, ¿qué pasa en este caso si yo utilizo o aplico esta proposición? Yo tendría z, que mi z en este ejemplo es 3, y me están diciendo que a ese z yo le resto el y, que en este ejemplo sería 2, y me tiene que dar menor que 0.
¿Y qué pasa aquí? Eso no es cierto. 3 menos 2 es 1 y 1 es mayor que 0. Entonces no se está cumpliendo esa proposición. Entonces hicimos un contraejemplo. Hicimos un ejemplo donde no se cumple lo que nos están diciendo acá, pero se cumple lo que nos están aquí planteando. ¿Ok? Y de la otra manera, tendríamos que x menos y es menor que 0. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá? Que el x, cuando yo lo elevo al cuadrado, me da un número menor al z, que a su vez me da un número que es menor al y al cuadrado. Esto en realidad aquí necesitaríamos saber propiedades de potencias y también propiedades pues de aritmética, porque en realidad cuando tenemos bien en claro las propiedades de potencias, vamos a saber que si tenemos un número que está elevado al cuadrado, que a su vez ese número elevado al cuadrado es mayor a otro elevado al cuadrado, y además aquí lo que nos están diciendo que son positivos, esto es muy importante, que los números reales sean positivos, entonces vamos a saber que eso también se va a cumplir para los números si no están elevados al cuadrado. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, bueno, podemos usar cualquier ejemplo. Si tenemos 2 a la 2 es mayor a 1 a la 2, entonces nos va a dar 4 aquí y aquí nos va a dar 1, que al final de cuentas 2 también es mayor a 1. Ahora, ¿por qué digo que es muy importante que sean positivos? Que nos están aquí definiendo que esos números sean positivos. Porque si no lo definieran, podríamos usar números negativos. Y vean qué pasaría. Yo podría utilizar menos 2 al cuadrado es mayor a 1. A 1 al cuadrado. Eso se cumple, ya que menos 2 al cuadrado da 4 y 1 al cuadrado da 1. Pero después, cuando este menos 2 yo lo tome así como sin el exponente, me va a quedar que menos 1 es menor a 1. Entonces, por eso es muy importante que nos están mencionando aquí que los números reales son positivos. Si estamos hablando en los números positivos, se va a cumplir esto que tengo acá. Repito, esto es si y y x son positivos. ¿Ok? Entonces, que tengamos eso en claro. Eso es una propiedad. Esto sí se va a cumplir. X menos y es menor a 0, ya que aquí tenemos que x es un número que es menor a y. Entonces, obviamente, si nosotros a un número le restamos un número que es mayor a él, nos va a dar un número negativo. Entonces, esto se nos cumpliría. De las proposiciones anteriores, cuáles son con certeza verdaderas, sería solo la 2. Tal vez eso que mencioné al final, cabe recalcarlo. Cuando yo tengo un número que va a ser menor, o sea, un número x que es menor a un número y, entonces obviamente cuando yo a ese número x le reste ese número y, me va a quedar un número negativo, ¿verdad? Es una cantidad pequeña que le estoy restando una cantidad más grande. Entonces se me va a hacer un número negativo. El ejercicio número 29 nos dicen sea x, y, z números reales no nulos, o sea, no puede ser 0. Y sean p, y bueno, aquí nos dan lo que es p y q. Si pq es mayor que 0, entonces con certeza, bueno, pq sería la multiplicación de estos dos números, que yo tengo p por q es igual a x a la menos 2 por y sobre z a la menos 3 multiplicado por x a la 2 por y a la menos 2 sobre z. ¿Ok? Bueno, esto es una multiplicación que se hace en línea, las multiplicaciones de fracciones. Entonces me quedaría x a la menos 2 por, voy a poner los semejantes a la par, por x a la 2 por y a la menos 2. ¿Ok? Todo eso dividido entre z a la menos 3 por z. Aquí tenemos que recordar propiedades de potencias, que es cuando estamos multiplicando expresiones con la misma base y diferente exponente. ¿Qué es lo que pasa? Que los exponentes se suman. Entonces, x menos 2 por x a la 2
yo sumo menos 2 con 2 y me va a quedar 0, x a la 0. ¿Qué pasa cuando yo elevo un número x a la 0? Aquí es muy claro que el x no es 0, ¿verdad? Entonces, cuando yo elevo ese número de x a la 0, me da 1. Entonces me va a quedar 1. ¿Ok? Luego pasa lo mismo acá. Recordemos que cuando el y está solo, es como que si estuviera elevado a la 1. Entonces, por y menos 2, yo a 1 le resto 2, me queda y a la menos 1. Entonces aquí me queda 1 por y a la menos 1. Abajo me va a quedar z a la menos 3 por z. Nuevamente, cuando tenemos solo la letra, es que se está elevando a la 1. Entonces sumo este menos 3 con este 1, me queda z a la menos 2. ¿Ok? ¿Qué pasa? Insisto, aquí es lo que estamos aplicando son puras propiedades de potencias, así que si no están entendiendo qué es lo que estoy haciendo o por qué es así, lo que tienen que repasar son propiedades de potencias. ¿Qué pasa cuando multiplicamos potencias con la misma base y diferente exponente? ¿O qué pasa cuando una potencia tiene un exponente negativo? Que es lo que vamos a hacer acá. Cuando una potencia tiene un exponente negativo, en el caso de que está en una fracción, va a pasar, por decirlo así, al otro lado de la fracción y se le va a cambiar el signo a la potencia. Entonces, aquí me quedaría, bueno, este 1 en realidad lo puedo omitir porque 1 por una cantidad cualquiera sigue siendo esa cantidad. Entonces, lo que dije sobre las potencias, este y me va a quedar abajo a la 1, pero bueno, elevar a la 1 es como que si tuviéramos solo el y este z nos va a quedar arriba a la 2. Entonces vean que lo que hice fue invertir las posiciones y cambiarle el signo a las potencias. Entonces, bueno, ya tenemos que aplicar esto de acá. Vimos que todo esto es igual, o sea, PQ, que nos están diciendo que PQ es mayor que 0, PQ es igual a z a la 2 sobre y eso tiene que ser mayor que 0. Entonces, ¿qué pasa con certeza? Bueno, lo que he venido mencionando en los ejercicios anteriores. Primero que todo, aquí tengo una potencia par. Entonces, este z a la 2 sí o sí nos va a dar positivo. Entonces, voy a apuntarlo por aquí. Ya sabemos que z a la 2 es mayor que 0, porque es una potencia par. Entonces, aquí lo que tenemos que saber lo que vamos a saber con certeza es sobre este y. El z no sabemos con certeza si es negativo o positivo, porque sin importar si el z es negativo o positivo, este z nos va a dar siempre un número positivo. Con respecto al y, es el que nos va a definir el signo de esta expresión de acá, porque ya sabemos que lo que tenemos arriba es positivo. Entonces lo que tenemos abajo también va a tener que ser positivo para que nos dé mayor que 0. Porque si lo que tenemos en el denominador fuera un número negativo, al final va a ser que toda la fracción se haga negativa. Entonces y va a tener que ser mayor a 0. Eso lo tenemos en la opción C. Entonces de esta manera resolvemos este ejercicio número 29. Para este ejercicio número 30, para que se nos haga más fácil resolverlo, tenemos que tener en cuenta la diferencia de cuadrados. Si tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado, es lo mismo que tener x más y multiplicado por x menos y. ¿Por qué? Si yo tengo estos dos factores aquí multiplicándose, yo hago la distributiva, x por x me queda x al cuadrado, x por y me queda menos xy, luego y por x me queda más xy, y y por menos y, perdón, me queda menos y al cuadrado. ¿Qué pasa? Que estos dos elementos de acá se restan y me queda solo x al cuadrado menos y al cuadrado. Pero sabiendo la diferencia de cuadrados, podríamos saber inmediatamente que una expresión de esta manera se puede representar de esta manera. Entonces eso nos va a hacer mucha ayuda porque aquí eso es lo que tenemos, una diferencia de cuadrados. Entonces nos dice, sea que es un número real y sea z, que es igual a esta expresión que tenemos acá, si x pertenece al conjunto de 0 a 1, entonces el conjunto que contiene todos los valores posibles de z corresponde a, bueno, ¿qué vamos a hacer? Z es igual a x y esto que tenemos acá, que como lo dije antes, esto es una diferencia de cuadrados, que entonces lo podríamos representar como x al cuadrado y aquí me quedaría 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, que 1 al cuadrado es 1. ¿Ok? Una vez que lo tenemos así, se nos va a hacer muy fácil porque aquí nada más hago una distribución, x por x al cuadrado me queda x a la 3 y x por menos 1 me queda menos x. ¿Y qué pasa acá? Que x puede tomar los valores desde 0
hasta 1. Entonces vamos a estudiar qué pasa cuando x es, bueno, tiene que ser primero que todo mayor a 0, no puede, perdón, sí puede ser igual a 0, pero no puede llegar a ser 1, ya que aquí está abierto. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando x es igual a 0? Con x igual a 0 me va a quedar 0 a la 3 menos 0, lo cual me da 0. Entonces eso es lo que pasa cuando con x igual a 0, ¿ok? Y bueno, voy a hacer como que si fuera 1, pero en el caso de que fuera 1, en realidad no vamos a considerar ese caso porque está abierto. Entonces podría ser, por ejemplo, algo que esté entre 0 y 1, por ejemplo, un medio. Entonces, ¿qué pasa cuando es un medio? Z es igual a 1 sobre 2 elevado a la 3 menos 1 sobre 2. Aquí elevo a la 3, eso me da igual a 1 a la 3 es 1 y 2 a la 3 es 8, 2 por 2 es 4 y 2, 8, menos un medio. ¿Ok? Entonces, bueno, eso podemos hacerlo como una resta de fracciones. 1 por 2 es 2, menos 8 por 1 es 8 y me queda abajo 8 por 2 que es 16. ¿Qué pasa? 2 menos 8 me da menos 6 y abajo me queda 16. Me quedó una expresión negativa. Entonces, ¿qué está pasando? Que z, bueno, cuando yo lo estudié con 0, me dio 0. Entonces, z puede tomar el valor de 0, pero cuando empezamos a usar números entre el 0 y el 1, nos va a empezar a dar valores negativos. Entonces, el conjunto que contiene todos los valores posibles de z corresponde a... Entonces vamos a ver que z es desde 0 a números negativos. Entonces, vamos a ver que aquí tenemos, por ejemplo, en la opción A, el menos infinito, que serán de todos los números negativos, hasta el 0, pero aquí tenemos que tener un cuidado. El 0 está abierto. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta posibilidad no podríamos contar que z pueda tomar el valor de 0. Algo que sí puede pasar, como lo vimos acá. En la opción B, toma todos los números negativos y el 0 también. Entonces esta sería la opción correcta, ya que esta puede tomar el 0 y puede tomar números negativos. Entonces esos serían los posibles valores que corresponden a z. La C y la D no, porque no está tomando valores negativos, valores mayores, valores positivos, valores mayores a 0. Entonces, bueno, con eso quedaríamos que el 30 es la opción B.